Hoy, en esta entrega de HQNTC, vamos a recordar, a repasar la historia de un crimen que marcó un antes y un después en la ciudad de Costa Rica. Te aviso que si te gusta este tipo de contenido, este tipo de video, es el momento de suscribirte. Así que sin más preámbulos, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. En el mundo, en 1986, estaban pasando muchas cosas, y Costa Rica no era la diferencia. Eran épocas convulsas. En el país se habían celebrado en ese mismo año unas elecciones presidenciales, y además el país se encontraba en una tensa relación fronteriza con Nicaragua, país que en ese momento estaba en una guerra civil. Es en este ambiente social y político en el que se desarrolla el crimen que voy a relatar a continuación. El domingo 6 de abril de 1986 era Domingo de Ramos, y cientos de feligreses, como cada año, se daban cita en la Cruz de la Alajuelita para asistir a la liturgia que se celebraba allí cada Semana Santa. Es por esta razón que mujeres de la familia Zamora decidieron ir ese domingo a cumplir una promesa, y se dirigieron en grupo y bien temprano hasta el cerro. La Cruz de la Alajuelita fue inaugurada en 1934 y desde entonces miles y miles de feligreses se dirigen allí cada año, se congregan y peregrinan a través del cerro hasta llegar a la cima donde se encuentra la cruz. El grupo estaba formado por 2 adultas y 7 niñas. Las adultas eran hermanas, Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años, y Rosario Zamora Martínez, de 26 años, y ambas iban acompañadas por sus respectivas hijas. En el caso de Marta Eugenia, iba acompañada de sus 4 hijas, Cristina, María Gabriela, María Auxiliadora y Carla Virginia, todas en edades desde los 18 hasta los 9 años. Y en el caso de Rosario, iba acompañada de 3 de sus hijas también. Las niñas, Alejandra, Carla y María Eugenia, de 13, 11 y 4 añitos de edad respectivamente. Todas emprendieron esa mañana la subida al cerro para asistir a la liturgia que tendría lugar en la cruz, puesto que Marta Eugenia, la mayor de todas, quería cumplir una promesa. Y aunque todas empezaron el trayecto hacia la cruz, lo cierto es que no todas llegaron a la cima. Rosario se cansó a mitad del camino y decidió quedarse, puesto que no llevaba los zapatos adecuados para continuar el ascenso. Y con ella se quedó su sobrina Cristina para acompañarle. El resto del grupo subió y asistió a la misa, mientras que abajo Rosario y Cristina les esperaban. Aproximadamente al mediodía, el padre Benedicto Revilla finalizó la misa y los feligreses se preparaban para descender del cerro. Se apresuraron en bajar, puesto que hacía mucho viento y empezaba a hacer frío. En el corredor sur estaban las 7 mujeres, estaba la adulta repartiendo gallitos de frijol a las niñas. Entonces mamá se antojó de café porque hacía mucho frío, había mucha neblina. Marta Eugenia y las niñas, según aseguran los testigos esa tarde, compartieron una merienda antes de iniciar el descenso. Abajo, Rosario y Cristina la esperaban. El grupo había tomado un atajo para bajar, y por esta razón no estaban a la vista con el resto del grupo. Rosario y Cristina se quedaron esperando y así de repente empezaron a pasar las horas, y es cuando Rosario y Cristina se percatan de que algo pudo haber ido mal con el grupo, puesto que ya hacía mucho rato que la liturgia había acabado, que los feligreses habían bajado del cerro y nada de las chicas aparecer. Pensaban que se trataba de un incidente menor, puesto que Marta Eugenia, la mayor, era asmática. Solo hasta ahí podía llegar la imaginación de las chicas. Pero al ver que pasaban las horas, dieron la luz de alerta a las autoridades e iniciaron la búsqueda a lo largo del cerro y los alrededores para ver si así podían dar con ellas. La búsqueda lamentablemente duró poco. Al otro día, los 7 cuerpos fueron encontrados en la finca La Granadilla por el propietario, el señor Teodorico Renata. Por la escena del crimen se dedujo lo que pudo haber pasado. Aparentemente, una o varias personas interceptaron al grupo en el atajo que habían decidido tomar. Las sometieron para que ninguna se escapara. Abusaron de 3 de las menores y luego procedieron como si se tratase de una ejecución a asesinos. La reacción social fue inmediata, de parte de la gente, de los medios, porque la magnitud del crimen lo exigía en ese momento. El pueblo estaba consternado y el velatorio de las víctimas, que se hizo de manera pública, se llevó a cabo en la Cruz Roja de San José. Y impresiona bastante ver la cantidad de personas que se dieron cita para decirle adiós a las niñas.
Inclusive llegó hasta allí el presidente de ese momento, Luis Alberto Monge. Es increíble ver la cantidad de personas que asistieron y que acompañaron a las familias a dar el último adiós en ese momento. Dentro de la recogida de la evidencia, se le dio mayor importancia al arma homicida. Se encontraron en el lugar del crimen municiones, pero no de un arma común, sino de una M3 calibre 45, un arma cuyos cartuchos eran especialmente utilizados por la milicia y no se solían encontrar en el mercado común, ni en cualquier parte. Y es precisamente el robo y la venta de un arma con estas características que llevó a la policía a apresar a finales de julio de 1986 a 4 supuestos sospechosos. Los 4 hombres eran Luis Monge alias Tres Pelos, Arnoldillo Chinchilla alias Viruta, Arnoldo Mora alias Galleta y Luis Arnoldo Mora, también conocido como Arnoldillo. 2 juicios se celebrarían en contra de estos sospechosos, pero solamente 2 de ellos llegarían al primer juicio, porque sospechosamente Viruta y Galleta murieron en hechos sospechosos y ajenos a la abuelita. Y antes de que pudiera hacerse un tercer juicio, fue anulado debido a la muerte de Luis Monge. Esto quiere decir que de los 4 sospechosos originales, solamente Arnoldillo sobrevivió a los procesos judiciales. Pero cuando entró en vigor la ley tutelar de menores, Arnoldillo fue sacado del proceso debido a que cuando cometió los hechos tenía solo 17 años. Así que esto dejó al crimen de la abuelita sin sospechoso, ni culpable, ni condena, solo con teorías y preguntas. Una de las tantas teorías que se barajó en ese momento fue la posibilidad de que se tratase de un acto de venganza, porque 3 de las niñas eran hijas de un conocido criminal de la época, de Luis Sandí, también conocido como Macho Rapso, experto en abrir cajas fuertes y que trabajaba con otro también conocido delincuente como era el Gato Félix. Las autoridades hoy, sin embargo, sostienen una teoría muy diferente y que involucra a otro sospechoso muy diferente también. El hecho hoy en día se adjudica al primer asesino del que se tiene registro en Costa Rica. Conocido como el psicópata, aterrorizó durante toda una década, desde 1986 hasta 1996, una zona que hoy se conoce como el Triángulo de la Muerte. El psicópata operaba en la zona ubicada entre Cartago, Curridabat y Desamparados. La razón por la que se vincula al psicópata inicialmente con la masacre de Alajuelita tiene que ver con la misma razón por la que se apresaron antes los 4 sospechosos. El psicópata cometió todos sus crímenes con una M3 calibre 45 y por la rareza del arma y por lo difícil que se hacía conseguirla, la policía adjudica este crimen a los otros tantos del psicópata. Otra razón por la que la policía consideraba que podía tratarse del psicópata es que creían en la posibilidad de que por la disposición de los cuerpos en el lugar del crimen podía tratarse de un guerrillero o de una persona que tuviese que ver en algún momento de su vida con la milicia. Y esto encajaba perfectamente con el perfil que se creó del psicópata en 1996. Con este perfil se creó también un supuesto retrato hablado que vinculaba a una persona específica. Pero esta persona, el sospechoso principal de ser el psicópata, murió en 1998 asesinado de la mano, curiosamente, de otro asesino serial. Es de esta manera como la masacre de Alajuelita se queda sin respuestas cuando esta persona se lleva consigo todo. Algunas preguntas que han surgido respecto al caso son, por ejemplo, sobre la recogida de material biológico. Aunque sí se recogió evidencia en el lugar del crimen, lo cierto es que en cuanto a material biológico, lo poco que se consiguió no se preservó como debía ser. Y la huella dactilar parcial que se encontró en el lugar del crimen no fue suficiente para cotejarla con la del supuesto psicópata. Hoy en día, las autoridades que en ese momento estuvieron involucradas en el caso reconocen que no contaban con los recursos necesarios para hacerle frente a un crimen de semejante magnitud. La palabra
asesino serial ni siquiera se tocaba en ese momento en Costa Rica en 1985, y menos el reconocimiento, por ejemplo, de ADN. Con la entrada del nuevo Código Penal en Costa Rica, el crimen prescribió en 1998. Y al día de hoy, 34 años después de la masacre, las familias involucradas, los poblados y las personas en general en Costa Rica se preguntan quién o quiénes pudieron haber sido los responsables de este crimen. Algunas teorías que se barajan en el internet con las que me he topado involucran a personajes políticos importantes. Pero la verdad es que no hay ningún registro oficial que sustente esa teoría. 3 décadas después, es consenso en la opinión pública que en la masacre de Alajuelita hubo la justicia que le toca a los pobres. 0 condenados y olvido. Hasta aquí el episodio de hoy de HQNTC. Por favor, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido el video y nos vemos en la próxima entrega.